Bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto nuevamente poder volver a encontrarnos esta tarde, viernes 16 de octubre, en el horario que usted esté. Gracias por acompañarnos. Gracias. También nos acordamos de amigos y amigas que quizás en otros horarios nos van a poder ver el día de mañana. Estamos saludando a nuestros amigos de España. Bienvenidos también. Qué gusto saber que ustedes están conectados. Agradecemos a todos los participantes que ya desde la semana pasada, viernes 9 de octubre, estuvieron acompañándonos en esta gran celebración del movimiento con la niñez y la juventud, con este ciclo de conferencias. Estamos contentos de estar nuevamente esta tarde con ustedes, mucho más, porque hoy día tenemos el lanzamiento de la guía. En un momento le vamos a hablar un poco más de ella. Para eso, quiero compartirles que vamos a tener el privilegio de estar con Enrique Pinedo. Enrique Pinedo es miembro del Consejo Directivo del Movimiento con la Niñez y la Juventud. Nos acompaña esta tarde. Él es máster en misionología, es pastor laico, administrador de recursos humanos y educador. Es el asesor senior de alianzas estratégicas para América Latina y el Caribe en Compasión Internacional y es miembro de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Él fue presidente del Consejo Directivo del Movimiento con la Niñez y la Juventud en América Latina y fue miembro de la Comisión Mundial de Lausana sobre Niñez en Riesgo y coordinador global del Fórum sobre Niñez en la Red Miqueas. Él es ministro ordenado y sirve con su esposa Miriam en el ministerio dirigido a familias llamado Habilidades Parentales 21. Es peruano, padre de 2 hijas y 2 hijos. Es editor de libros, escritor de artículos y conferencista sobre temas de niñez, familia y la misión de la Iglesia para América Latina. Es un gusto para mí presentar a Enrique Pinedo. Bienvenido, Enrique. Gracias, Lisbeth. Es un privilegio para mí también saludar a los más de 800 inscritos en el ciclo de conferencias. Qué precioso ver que ha tenido una acogida muy amplia en toda la región y también en España. Bueno, es un placer para nosotros estar en esta segunda conferencia y como miembro del Consejo Directivo del Movimiento con la Niñez y la Juventud les queremos dar las gracias y animarles a que sigan en esta tarea de poder llevar al menos 6 de estas conferencias que van a ser certificadas. Bueno, quisiera compartirles un poco acerca del movimiento. 20 años, hemos caminado muchos años juntos con hermanos, hermanas, amigos y amigas en la región. Este movimiento con la niñez y la juventud surge en el marco del CLADE 4, del Congreso Latinoamericano de Evangelización en el año 2000, allí en Quito, Ecuador, a través de la consulta de ministerios sobre niñez, en la cual participaron 105 personas con el tema Iglesia Latinoamericana, deja a los niños venir a mí. Fue una de las 2 con mayor cantidad de participación. Fue interesante ver cómo una respuesta tan preciosa se dio. En la actualidad, el movimiento con la niñez y la juventud está integrado por diversas organizaciones regionales, entre ellas Compasión Internacional, Claves Juventud para Cristo, Viva América Latina, Tierfan, World Vision, Paz y Esperanza, Cristo para la Ciudad, la Iglesia de Dios y la Unión Bautista Latinoamericana. El propósito de esta iniciativa es movilizar a las iglesias y a las instituciones cristianas en América Latina y el Caribe hacia un compromiso con el desarrollo y la protección integral de la niñez y la juventud. Esto en procura de una vida plena de tanto niños y niñas y adolescentes. Asimismo, tiene la visión de ser un interlocutor reconocido en la promoción del desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes y jóvenes, donde estos sean participantes protagónicos. De eso va a ser parte, de alguna forma, lo que algunos de los contenidos que vamos a compartir en esta conferencia también. Nuestros ámbitos de servicio son las iglesias, las instituciones cristianas y la sociedad latinoamericana y caribeña. En su recorrido, el movimiento
ha contribuido significativamente en el desarrollo de perspectivas bíblico-teológicas en clave de niñez mediante libros, manuales y documentos oficiales que reflejan nuestra historia y pensamiento. Por otro lado, apoya y realiza campañas de sensibilización a favor de la niñez y la juventud en América Latina y el Caribe. 20 años que creo que ha sido parte eh, de una expresión de un milagro de Dios de trabajo en unidad, el poder juntarnos con amigos y amigas con el mismo llamado de poder transformar esta sociedad latinoamericana y empezando con las generaciones venideras, creo que ha sido un desafiante llamado que todos hemos tenido, tanto organizaciones como denominaciones. Quisiera compartirles también algunos hitos que han venido dándose o gestándose durante los años. Una reciente ha sido la publicación de la guía Familias Saludables durante la cuarentena. Ustedes recordarán que en mayo llegamos a publicar este material y era parte de un esfuerzo que tuvimos para poder responder de alguna forma a temas tan crudos que eran otras pandemias en sí. El tema del abuso sexual dentro de las familias en medio de la pandemia, que se levantó de una forma estrepitosa, y la violencia intrafamiliar. Pero también planteamos el manejo de conflictos familiares y el tema de cómo manejar también el tema del buen trato en medio de los niños y niñas. Creo que este compromiso del movimiento en poder proveer estos materiales fue un gran aporte que nos da, con consejos prácticos para convivir en casa y alcanzando además información de contactos en casos de necesitar orientación y ayuda profesional en los países de América Latina. Hemos tenido también campañas de oración y eso ha sido también una área muy especial que hemos estado promocionando, desde orar por la niñez en Venezuela. Recuerdo esa campaña también con el Consejo Venezolano de Denominaciones allá en Venezuela, pero también con diversos temas y tópicos que se levantaban de alguna forma periódica, porque ese ha sido un tema también que nos está unido. Y hoy tenemos una presentación también de otro material que creo que va a ser en la continuación, porque va a ser enfocada también en familias, pero más allá de familias también puede ser útil para la iglesia y para todos aquellos que estamos trabajando con niñez y familias. Creo que esa es un aporte que también queremos dar desde nuestras experiencias y el trabajo conjunto que tenemos. Muy bien, ¿por qué estamos compartiendo esta guía? ¿De dónde surge y por qué es importante dentro del marco de una conferencia? Eh, ¿Por qué es importante este tema? Hemos visto que de alguna manera muy latente hubieron estos ruidos grandes que estaban generándose a nivel mundial, que no dejaban escuchar las voces y angustias que estaban pasando diversos actores en la sociedad, como veíamos estos niños que estaban siendo abusados en casas, por ejemplo, ¿no? Era una voz que estaba ahí, pero escondida. Y dentro de la pandemia también empezamos a ver que habían voces que estaban surgiendo, pero que no se estaban realmente prestando atención. Y me parece que fue dentro de un espacio de diálogo donde estábamos con Harold, Luis Cesari, Loida Carriel y Lisbeth y algunas personas más conversando sobre este tema, y decíamos el impacto que se daba en un niño, una niña evangélica era doble inclusive. Alicia Casas en algún momento mencionaba ello, decía que el tema psicológico emocional de enfrentar una crisis es un tema difícil para cualquier niño y niña. Pero encima, un niño evangélico con el tema de los conflictos teológicos que le produce el ver que tal vez está orando por su abuelo y su abuelo se muere por el tema de coronavirus, o no sabe qué va a pasar en una circunstancia y él cree que está orando y Dios le va a responder y lo va a proteger, y resulta que surgen situaciones inesperadas, se le genera un doble impacto y una doble crisis. Ese era un tema que veíamos y decíamos, habría que ayudar con algún tipo de auxilios teológicos o pastorales para los niños. Y fue así que surgió, ¿por qué no hacemos algo? Y empezamos a construir ahí con Loida, Lisbeth, Luis y Harold algunas posibilidades. Y dijimos, ¿por qué no hacemos mejor una consulta
a nivel latinoamericano con niños, niñas y adolescentes que nos puedan ayudar a levantar esas inquietudes, esos temores, esas angustias, esos sentires que estaban ahí de alguna forma latente, pero no se podían canalizar. Creo que lo que hicimos a través de ese esfuerzo fue darle una expansión a esas voces, tratar de que esas voces sean de alguna forma escuchadas. Y hemos trabajado con los diversos capítulos y los capítulos llegaron aquí están algunas de esas preguntas, creo, sí, que se empezaron a gestar, pero ya los mismos niños y niñas empezaron a generar una serie de preguntas que después el equipo nos va a decir cuáles fueron su experiencia, porque surgieron desde diversos ángulos y fue interesante poder trabajar organizando las ideas y las preguntas. Entonces, yo creo que aquí se daba un elemento muy especial que el movimiento siempre ha estado tratando, de acompañar a las nuevas generaciones, estar con ellos, con niñas, niñas y adolescentes y jóvenes, tratando de que de alguna forma ellos sean actores y también ellos puedan ser los voceros de sus propias necesidades y nos puedan contar lo que les está pasando. Creo que fue interesante escucharles y tal vez amplificar esas angustias, esos temores, esas expectativas que tenían o preguntas que tenían. Y de alguna manera esta guía trata de capturar esas diversas preguntas que tuvieron y se ha sistematizado un poco. La mayoría de preguntas son reflejadas desde niños hacia los adultos, pero hay algunas que van a ser como tres que se enfocan hacia padres, darle consejo a los padres cómo manejarse en este tiempo también. Entonces, creo que fue la semana pasada que Ruth y Harold estaban dialogando sobre la carta de esa niña venezolana. Bueno, esta es una forma de poder de repente abrir estos espacios para que sigamos viendo más actores en realidades muy concretas, por ejemplo, niños y niñas venezolanas en cada uno de nuestros países, no pensando en la pandemia, puede ser post pandemia, escuchar a estos niños y a estas niñas, tratar de buscar a través de diversas metodologías, vamos a escuchar que a través de los cuentos, a través de los juegos se puede hacer, vamos a escuchar a los autores y tratar de alguna forma responder de una manera conjunta, cómo poder responder a realidades concretas, niños, niñas venezolanas en nuestros países. Sería otra forma de acercarnos a ver. Este diálogo es posible, este diálogo abre algunas avenidas y podemos escuchar actores teológicos y pastorales que han estado obviados por la historia, que han sido los niños y las niñas. Entonces, eso fue nuestro deseo de poder de alguna forma identificar esas voces, esas preguntas, esas angustias y traerlas. Y gracias a Dios tuvimos un grupo de teólogas, teólogos, educadores, a padres, madres, abuelas, que se arriesgaron a ir por este camino de ayudarnos, porque fue todo un trabajo muy, muy interesante. Y les voy a pedir a ellos que después nos cuenten su experiencia. Yo quisiera presentar a los tres autores de este trabajo, de cómo responder frente a esta realidad. Primera de ellas es Graciela De Vita, argentina, profesora de Ciencias de la Educación, egresada de la Universidad de Buenos Aires y que ha realizado estudios de posgrado en Política y Gestión de la Educación. Cuenta con una experiencia muy amplia, muy amplia. Tuve que reducirla, Graciela, aquí porque era muy rica tu experiencia, pero en todos los niveles educativos estaba trabajando Graciela. Fue asesora técnico-pedagógica en instituciones educativas y en equipos ministeriales nacionales y provinciales, Ministerio Nacional de Educación, Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, directora provincial de planteamiento de la enseñanza y currículo y de educación primaria. Es decir, que tenemos a alguien que nos pueda contar desde esa visión pedagógica y de esa visión también como abuela, cómo vio este trabajo. Ha dictado cursos y ha diseñado o disertado en instituciones de Argentina, Uruguay, Brasil y Chile. Su producción escrita comprende decenas de publicaciones individuales y otras coordinando o participando en equipos. Es miembro de la Iglesia Evangélica Metodista en Argentina y se ha desempeñado en el área de educación cristiana publicando diversos materiales didácticos. Graciela De Vita, muchas gracias por tu aporte, realmente fue una riqueza leerte, una bendición conocerte también más, Graciela. La segunda autora es Maile Vázquez. Ella es, ahí está Maile, qué bueno, estábamos esperando que se conecte. Ella es cubana, imagínense todo el milagro que ha tenido que haberse dado tecnológicamente
para que ella participe ahora, después nos contará. Es cubana, licenciada en Letras de la Universidad de Oriente en Cuba, con un diplomado de formación de trabajadores sociales. También ha ejercido como profesora de literatura cubana, apreciación literaria y cine cubano en la Universidad de La Habana. Ella nos habla bastante de los cuentos, por ejemplo, muy buena ahí. Paralelo a su actividad docente, ha trabajado como especialista de literatura en casas de cultura, ofreciendo múltiples talleres de apreciación y creación literaria para niños, jóvenes y adultos. Se ha desempeñado como narradora oral y participado en varios eventos nacionales e internacionales. Es magíster en Sagradas Escrituras y actualmente se desempeña como teóloga en el Centro Martin Luther King Jr. y forma parte del equipo de acompañamiento a la región central. Es miembro de la Iglesia de los Amigos Cuáqueros, donde ha desempeñado múltiples funciones en su comunidad de fe, como a nivel nacional. Ha colaborado con diversos programas de educación cristiana y de renovación litúrgica. Es miembro de CREARTE, de la red CREARTE, impartió talleres en el Instituto de Estudios de Investigación Intercultural, tanto en Chiapas como en la Comunidad Teológica de México. Maile, también bienvenida, una bendición tenerte acá y va a ser muy rico también que nos puedas compartir toda tu experiencia con este material. Y Juan José Barreda, peruano, radicado en Argentina, él fue el coordinador de este equipo. Me contaron que le pusieron las preguntas a veces más complicadas teológicamente a Juan José, pero trabajaron en equipo de una forma muy especial. Y él tiene es licenciado y magíster en teología del Seminario Internacional Teológico Bautista de Buenos Aires, doctor en teología con especialidad en el campo de Biblia del Instituto Universitario ICD, Buenos Aires. Recientemente culminó su licenciatura en Tecnología Educativa en la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. Es profesor de Hermenéutica Bíblica en el programa de licenciatura en Teología de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano y de Griego del Instituto Superior de la Iglesia Evangélica Congregacional. Es pastor de la Iglesia Evangélica Bautista de Constitución en Buenos Aires y desde el 2010 es director y profesor de Bíblica Virtual, Escuela de Exégesis Bíblica, y ha publicado varios artículos en su especialidad en Biblia y en pastoral en libros y revistas. Gracias, Juan José, también por tener esa ardua labor de coordinar el equipo y una bendición tenerte también aquí con nosotros para compartir este tiempo. Me dicen que ustedes pueden hacer preguntas, pueden estar realizando preguntas. Todos los que están en audiencia, envíen sus preguntas, por favor. Vamos a tener tiempo para responder la mayoría de ellos, al menos. Es un deseo nuestro que se pueda alcanzar a contestar la mayoría. Yo quisiera entonces empezar esta primera rueda de preguntas con los autores, haciéndole la pregunta general a los tres. Sé que me contaron experiencias de cuál había sido su experiencia, pero me gustaría que las compartan. ¿Qué aspectos relevantes o valiosos rescatan de este proceso de armar la guía, desde su perspectiva como autores, pero también como padres, madres, abuela, teólogos y líderes eclesiales y educadores? Podríamos empezar contigo, Graciela. Cómo no, muchas gracias por el privilegio de las canas. La verdad que cuando Juan José me habló hace ya bastante, estábamos iniciando el tiempo de la pandemia, lo que más me atrajo de la posibilidad de integrar este equipo era justamente que partíamos de un material, partíamos de preguntas hechas por niños y niñas de América Latina. No era una construcción de respuestas hechas por nosotros a preguntas que nadie nos hizo, sino como nos enseñó el gran educador latinoamericano Paulo Freire, era partir de preguntas concretas, difíciles, angustiantes casi por momentos, porque estaban compartidas por las vidas de todos nosotros. Y
iniciamos un proceso de construcción grupal muy interesante. No fue solamente sentarse a escribir, justamente porque teníamos un material previo para sistematizar. Entonces, revisar esa encuesta de más de 500 respuestas, sistematizar de alguna forma esas respuestas para poder organizarla, para poder encarar la tarea de escritura y hacer algunos acuerdos previos. El primer acuerdo que hicimos fue sobre el destinatario. La solicitud del movimiento era que escribiéramos para niños. Y nos pareció una tarea imposible desarrollar respuestas para niños de distintas nacionalidades, de diferentes condiciones sociales, de diversas tradiciones evangélicas, y escribir directamente para todos ellos un solo discurso nos parecía una tarea muy compleja. Pero sí pensamos que era posible escribirle a las familias a cargo de esos niños. Y para que la tarea no fuera, digamos, no nos estuviéramos corriendo de la comunicación directa a los niños, incluir en esa presentación a las familias recursos para el uso directo con los niños. Y el otro acuerdo que tuvimos fue un cierto acuerdo de estilo, porque decidimos que el texto justamente tenía que tener recursos, tenía que ofrecer herramientas de reflexión y de enseñanza directas. También después nos repartimos las preguntas y ahí sí, cada uno según su idoneidad eligió. No es que le dejamos lo más complejo a Juan José, pero sí lo más complejo tiene que ver con lo más teológico. Trabajábamos con cada uno las preguntas elegidas, pero íbamos leyendo durante el proceso de construcción el trabajo del otro. Entonces fue realmente un proceso productivo, los textos iban y volvían y los modificábamos en función de las observaciones de los compañeros. En cuanto a lo personal, la verdad es que yo me sentí estimulada a partir de mi condición de abuela. En el currículum no dice que soy madre de 4 hijos y abuela de 9 nietos y nietas de distintas edades. Incluso ahora hemos logrado que una de mis nietas se comunique con la hijita de Maile. Así que es un acontecimiento gracias a la pandemia, gracias al WhatsApp, a pesar de las dificultades de comunicación con nuestros queridos hermanos cubanos. Y bueno, realmente sí, porque durante toda la vida, al trabajar en educación cristiana, me he preocupado por desarrollar caminos para la construcción del conocimiento teológico de los niños. Parece una locura, teológico, los niños sí, los niños tienen conocimiento teológico, conocimiento bíblico, conocimiento también doctrinal. Yo generalmente partí mucho más de lo bíblico. A pesar de que no soy teóloga, al ser educadora y una miembro activo desde niña de la iglesia, me preocupé por estos temas. Pero siempre supe que esa construcción del conocimiento es insuficiente. Es un camino, es una posibilidad para que actúe el Espíritu Santo y se desarrolle la fe. Y en estos momentos tan complejos de las situaciones que estamos viviendo en todo nuestro continente, en todo el mundo, en realidad me parecía un desafío enorme encontrar
en maneras de dialogar con nuestros niños. Gracias, Graciela. Maile, ¿cómo viste tú esta experiencia? ¿Cuál fue tus impresiones? ¿Cuáles son tus impresiones? Está muteada. Hola, Sí. ahora sí, ya. Bueno, yo me sentí sumamente desafiada por la invitación de Juan José. Creo que había sido mi primera salida a mi centro de trabajo y en medio de una reunión en la que yo debía comportarme bien y no contestar al teléfono, me entró un mensaje de Juan José y me dio curiosidad. Y ahí me pide que le escriba al WhatsApp y me comenta de esta idea. Y inmediatamente que escuché que era sobre el tema de la niñez, bueno, me sentí desafiada porque para mí el tema de la niñez es apasionante. Y lo que dice Graciela, ellos son esos teólogos que habitan con nosotros. Así que yo tengo 2 pequeños teólogos en la casa que constantemente están descolocándonos a los adultos del estado de confort respecto a lo religioso, respecto a Dios, porque lo problematizan todo. Entonces, esa fue la primera motivación, que era sobre el tema de niñez, que me apasiona, que lo trabajé en mi tesis de maestría y también me presenté, el otro desafío era cómo enfrentar mi propio caos que estaba viviendo con el trabajo online, los niños en casa, maestra primaria. Entonces, realmente fue un desafío fuerte asumirlo, pero lo hice con mucho gusto y creo que vuelvo a reiterar lo que dice Graciela acerca de las preguntas de los niños, ¿no? Me interesa que este material, y me parece que es un excelente valor, consta con una niñez que es propositiva, una niñez que se pregunta cosas, que nos pone a reflexionar y que nos ayuda a reflexionar a nosotros mismos. Cuando en este largo tiempo que estuve en casa, bueno, también he tenido la experiencia de que mis hijos problematicen las cosas. Y les quiero contar, por ejemplo, una de las anécdotas de estas problemáticas porque los niños están llenos de preguntas. Un día Irene empezó a dar voces en el patio y a decir que Jesús, estás ahí, baja del sol, que quiero saber si me escuchas, que quiero hablar contigo. Y eso a mí me sorprendió mucho porque decía, ¿cómo que baje del sol? ¿Quién le enseñó a ella que Jesús estaba en el sol? Pero en su imaginario infantil, ella quería asegurarse de que Dios podía escucharla. Y creo que la niñez latinoamericana, los niños y las niñas nuestros, que problematizan las maneras en que se relacionan con Dios, que son capaces de hacerse preguntas, de cuestionar, de no estar de acuerdo, de resistirse a los temas de la muerte, porque por ejemplo mi hija dice que más vale que Dios nos hubiera hecho aparecer y no que nos hubiera creado si nos vamos a hacer tierra. Es decir, por la complejidad que tiene el pensamiento de los niños y las niñas. De modo que creo que es muy oportuno que los niños en este contexto de pandemia se hagan preguntas y que nosotros nos hagamos preguntas juntos con ellos, porque lo honesto es preguntarnos juntos con ellos. No es que nosotros tenemos todas las respuestas, sino que intentamos ser honestos en abordar las preguntas que nos hacen los niños. Esas preguntas importantes que tocan los temas de la muerte, el mal, lo sagrado. Y también pienso que para los que no se hacen preguntas, es decir, cuando supuestamente los niños y las niñas no se hacen preguntas, no significa que no las tengan,
sino que quizás no se sienten seguros en su espacio familiar o abiertamente les preocupa no recibir la atención que requieren de los adultos para contestar a esas preguntas, ¿no? Y me orientó en esto un poco de las preguntas, lo que dice un teólogo alemán, Norbert Met, que en un artículo que se titula Vivir con los niños y aprender con ellos a creer, que dice Met que lo más honesto es que los adultos nos hagamos esas preguntas existenciales que una vez seamos padres, madres, abuelos, tíos, tías, vamos a tener que contestar a los niños. Y una de ellas es cómo experimentamos a Dios en la infancia, qué es para mí lo suficientemente valioso que quiero transmitir a mis hijos y a mis hijas, qué es lo que significa querer lo mejor para los niños y las niñas. Es decir, todas esas preguntas han orientado un poco mi preocupación por la niñez y creo que también algo muy valioso de este material es que nuestras respuestas no están cerradas, no son concluyentes, no agotan los temas, dejan puertas abiertas a que las familias, los maestros, los educadores vean las maneras en que van a acudir a estas propuestas que hacemos, que solo son ayudas o auxilios, quizás cuando en algunos momentos difíciles perdemos la creatividad. Bueno, entonces ahí hay que decir, déjame buscar a ver qué otros han pensado y cómo puedo salir adelante en esta manera y en lo desafiante de asumir la vida con fe y acompañados de niños y niñas que problematicen esa fe. Eso para mí. Gracias, Maile. Excelente. Juan José, ¿cómo te fue a ti coordinando al grupo y tal vez desde tu misma experiencia, cómo la viviste? Bueno, fue un gusto. Me alegró muchísimo recibir la invitación. Estábamos, como todos, a las corridas con la situación de pandemia, pero la propuesta me pareció muy oportuna y entonces me animé con un poco de temor. Bueno, cuando pensamos en Maile y en Graciela, bueno, tuve la bendición de conocerlas a ambas en diferentes espacios, a Graciela por el lado de Bíblica Virtual y por el contacto con Néstor, su esposo, y ya en otros momentos habíamos tenido participación con ella y conversaciones sobre el tema de niñez, habíamos compartido el dictado de un curso, así que bueno, dije, bueno, Graciela debe estar porque realmente su aporte va a ser muy importante. Y Maile tuve el gusto de conocerla años atrás cuando estudiábamos en la facultad, y después participé también estuve en la presentación de su tesis de maestría, que es un material que yo otra vez lo he comentado, estaría muy bueno que lo consideren para publicarlo, porque no hay cosas escritas así, y en castellano tampoco. Y entonces, bueno, decía, bueno, vamos a ver si le encontramos. ¿El título, Juan José, de la maestría? El título? A ver, mira, vamos a improvisar un poquito y me levanto acá, porque creo que la tengo acá. No la tengo acá. No, mira, la tenía en papel, pero viste cómo es esto. Ahora la voy a encontrar en un ratito seguro. Pero bueno, la tenía acá y no la tengo. Bueno, ahí está Maile. ¿Por qué no recordás el título de tu tesis? Sí. Se te escucha. ¿Te ¿Se escuchamos? me escucha? ¿Ya? Sí. Es la niñez como sujeto de lectura. Un ejercicio. Ay, yo mismo olvidé el título de mi tesis. De Segunda de Reyes 5, del 1 al 14. Sí. Bueno, y entonces me pareció muy oportuno que la persona que haya trabajado a ese nivel de maestría en Sagradas Escrituras participara de esto, ¿no? Además de su experiencia docente y otras cosas. Así que bueno, nos embarcamos en este trabajo y la verdad que ha sido una experiencia muy linda. Mira, te voy a decir la verdad, el interactuar con ellas a través de sus escritos me desafiaba porque, claro, en muchas herramientas yo me sentía carente, ¿no? Incapaz, y me desafió a preguntar, a informarme, y por otro lado, a repensar las respuestas, por ejemplo, que en primer lugar le había dado a mis hijos, ¿no?
y que todavía sigue dándolo a un grupo de niños con el que acompaño acá en la iglesia, en una labor de maestro de niños en la escuela, en el estudio bíblico que tenemos acá en nuestra iglesia, online ahora. Así que a nivel existencial realmente que fue bastante difícil, porque uno percibe la alta responsabilidad que tiene a dar respuestas o dialogar sobre temas, ¿no?, tan profundos como los que plantean los niños y las niñas, y que pudimos percibir a través de este levantamiento, ¿no?, de datos que tuvimos previamente. Ya no voy a repetir lo que dijeron Graciela y Mailé, ¿no?, con relación a ello. Así que bueno, la reflexión teológica, en este caso, a nivel personal, ¿no?, fue todo un desafío a nivel existencial y también en lo que implicaba, ¿no?, dar respuestas. Pero bueno, la experiencia ha sido muy buena. A veces uno está preparado en las universidades, ¿no?, y en otros niveles de estudio, uno está preparado para dar amplias respuestas. Qué difícil es ser sucinto, ¿no? Y incursionar en la narrativa, ¿no? O leer el texto con otros actores. Ese es un desafío que bueno, hemos tratado de asumir, o por lo menos yo personalmente, en las respuestas, en los diálogos que hemos escrito. Gracias, Juan José. Graciela, quisiera hacerte una pregunta. Estuvimos conversando antes. A ti te tocaron las siguientes preguntas. Eran, ¿por qué los niños preguntaban, las niñas preguntaban, ¿por qué algunos se enferman y otros no en esta pandemia? Y si me enfermo yo y mis queridos, y mis seres queridos, ¿esto puede pasar? ¿Cuánto tiempo va a durar todo esto? ¿Y qué hace Dios mientras tanto? ¿No? Habían preguntas de ese tipo. Y pude observar que abordaste aspectos relacionados con algunas preocupaciones muy concretas de los niños y niñas. Veo que le das mucha importancia al aspecto del tema del cuidado y del tiempo, Graciela. ¿Eso es verdad? Y también escribes sobre el problema de la violencia intrafamiliar. ¿Y por qué? Me gustaría que lo amplíes, Graciela. Bueno, cuando hicimos la sistematización de las preguntas y por la, digamos, experiencia directa que yo he tenido con los niños, observamos que había una gran perplejidad, ¿no? También los adultos estábamos perplejos ante la sorpresa de una situación inédita que implica peligro personal y peligro para los seres queridos. Y lo que decía Alicia Casas en el video de presentación es algo que comentamos desde un principio. ¿Cómo para los adultos es una pregunta toda la vida, pero mucho más para los niños pequeños que tienen una fe directa, franca, una confianza en la respuesta inmediata? ¿Cómo explicar que Dios permite, si me permiten aquí los adultos que diga este término, que ocurre este daño? ¿Cómo puede ser que no está viendo el dolor? Es necesario decirle a Dios que ve todo, que yo tengo miedo de contagiarme, que algunos se contagian, otros no se contagian. Y entonces la respuesta era necesariamente la respuesta por el lado del cuidado. La respuesta posible, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos la experiencia de un Dios que nos cuida, de un Dios misericordioso que nos ve, que nos escucha, que nos cuida, que nos protege, aunque no siempre nosotros lo estemos viendo, escuchando, pero sí que nosotros a la vez podemos hacer lo que Él espera, y los niños lo saben, que veamos, que escuchemos a otros, que le hablemos a Él en oración, en pensamiento, como nos salga, que nos cuidemos y cuidemos.
Por supuesto que todo el discurso de los medios en relación al cuidado y las medidas de protección, del distanciamiento social, el lavado de manos, el uso del barbijo, la explicación respecto a por qué no podemos juntarnos con nuestros amigos, por qué no podemos ir a la escuela, por qué no podemos jugar al fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Es un camino para ir pensando en formas concretas del cuidado. Pero mucho más allá de eso, lo que nosotros tenemos que lograr es dialogar sobre las maneras de intervenir del Señor a través de nuestro Señor, a través de la ciencia, de la investigación, de los médicos y enfermeros que nos cuidan, de la posibilidad de contar con maestros que nos hablan a través de las pantallas o de materiales, de los seres queridos. Todo esto inspirado en el relato de la creación. Porque cuando el Señor creó el mundo, vio que era bueno, hizo cada una de las cosas que le parecieron muy hermosas, muy lindas, muy buenas para el ser humano, como era el cielo, la tierra, las luminarias, los animales, las plantas. Nos regaló esa naturaleza como forma concreta de cuidado. Pero nos regaló todo eso y nos encargó a nosotros cuidarlo y cuidarnos, cuidar de los otros seres humanos y cuidarnos. A mí me pareció muy interesante mencionar la necesidad de trabajar el tema de la creación nuevamente y el lugar del ser humano en la creación en términos de cuidado. La mayordomía, que siempre hemos usado esa palabra tan lejana hoy a los niños, es eso, es cuidar. Cuidar es hacer crecer, es hacer desarrollar. Y los niños, además, pueden entender que ellos, a su vez, tienen la libertad de cuidarse para no contagiarse y la libertad de cuidar a otros con su propio cuidado. Entonces, por eso nos metimos un poquito más teóricos, además de los recursos que dimos para trabajar con juegos, todo esto. Me encantó eso de los juegos, Graciela. Sí, juegos de todo tipo, qué sé yo, desde lo que acá llamamos en la Argentina el tutti frutti, que en otros países sé que se denomina de otra manera, que tiene que ver con ir, con contar hasta encontrar una letra, parar en esa letra, por ejemplo en la O. Todos tienen que escribir cosas diferentes con O, categorías de cualquier cosa que se nos ocurra, desde colores, países, nombres, pero podemos pensar categorías rarísimas, categorías locas, para jugar y reír. Es importante poder desarrollar momentos de mucho humor. Bueno, pero les decía, también ahondamos un poquito en términos de la necesidad de trabajar el desarrollo ético de nuestros niños y niñas. Un desarrollo ético que no se forma de un día para otro, sino que es un largo proceso. Eso lo sabemos los educadores que le hemos leído a Piaget, a Kohlberg, pero resulta ser que hace unos años una psicóloga norteamericana que se llama Carol Gilligan se puso a trabajar específicamente con el desarrollo de la ética en niños y niñas. Y es una psicóloga feminista.
o casualidad. Entonces Carol Gilligan encontró que las pruebas que había desarrollado Colbert a partir del gran psicólogo suizo Piaget, llegaban al momento de la adolescencia a una instancia donde parecía que los varones lograban todas las etapas del desarrollo y las chicas no. Y ella dijo, lo que pasa es que las mujeres tienen respuestas éticas diferentes a las de los varones. Y desarrolló lo que ella llama la ética del cuidado y de la responsabilidad. Dice que las mujeres tendemos a reaccionar con la ética de la responsabilidad y del cuidado, que está más centrada en la empatía y en la solidaridad con el que está en conflicto, que con la ética de la ley y la justicia, la ética del derecho, que es la ética objetiva, que es la ética que se maneja con la razón, con la ley, con la competencia. Mientras que la ética de la responsabilidad y el cuidado apela y desarrolla la subjetividad, la otra se basa mucho más en la cuestión de en la característica de objetividad. Mientras que la ley busca la sanción sobre el error, la ética de la responsabilidad busca la reparación del error. Y nos pareció interesante vincular esto con la ética de Jesucristo, la ética de la gracia, porque Carol Gilligan no dice que las mujeres tienen que seguir con la ética de la responsabilidad y los varones con la ética del derecho. No, Carol Gilligan dice que tenemos que educar complementariamente para ambos tipos de ética, para desarrollar el cuidado en términos de normas, de leyes, o sea, en términos del derecho, pero además entender esas normas, esas leyes, en el marco de las situaciones, de los contextos y de las relaciones de los sujetos entre sí. Y bueno, les decía, todo esto tiene mucho que ver con Jesús, tiene mucho que ver con la ética de la gracia, porque y allí en el librito lo decimos, si ustedes recuerdan la parábola de los labradores que fueron llamados a distintas horas, los obreros que fueron llamados a la viña a distintas horas, recibieron todos la misma paga, los de la primera hora, los del mediodía y los de la tarde. Y cuando le reclamaron al patrón, los que habían trabajado todo el día, el patrón le dijo, yo cumplí con la ley, porque la gracia está por sobre la ley. La responsabilidad, que es lo que estamos desarrollando en los niños hoy, está por sobre, pero complementa la obediencia y el seguimiento de la norma. Entonces tenemos que apuntar al desarrollo de la responsabilidad y del cuidado del otro, que es lo que Dios quiere, lo que hizo el buen samaritano. Bueno, ¿y cómo se aprende todo esto? Y la ética se aprende viviendo, no se aprende por inculcación, se aprende por la vivencia de los límites, de las normas, pero además la consideración de los motivos y las situaciones, siempre tomando en consideración especial al más débil. El más débil quizás
puede recibir su paga aunque haya trabajado una sola hora, porque la necesita para alimentar a su familia y para vivir. Además, trabajamos el tema del tiempo, que es algo que los preocupa mucho a los chicos y a los grandes también. ¿Cuánto va a durar esto? ¿Hasta cuándo la pandemia? Y bueno, acá no hay respuestas de cronos, no hay respuestas de reloj. Hay respuestas de sentidos. Las respuestas pasan por cuando tengamos la vacuna, cuando tengamos las maneras de cuidarnos, cuando encontrarnos con los otros no signifique un riesgo. Hay que evitar el apuro, hay que evitar la ansiedad. Y entonces pensamos en recursos, armar rutinas que son muy importantes para la organización de la vida. Los más pequeños que no saben de los números y las agujas del reloj, saben cuándo es el tiempo de levantarse, cuánto es el tiempo de desayunar, de ir a la escuela o al jardín de infantes, cuándo llega mamá o papá del trabajo. Entonces, si esas rutinas se interrumpieron, pensemos en otras rutinas que se repitan ordenadamente para ayudarlos a sentir seguridad. Y en ese sentido pensábamos que podía ser lindo armar un calendario familiar. Los diseñadores le han agregado unos dibujitos re lindos, que a mí nunca se me habían pasado por mis posibilidades hacer, así que véanlos que son muy interesantes. Y con respecto a este tema del tiempo, los invitamos a pensar en la historia de la curación del paralítico en el estanque a la puerta de Jerusalén. Ese paralítico que estaba allí esperando curarse, pero no se curaba, hasta que llegó Jesús. Parece ser que si el primero que se tiraba al estanque cuando amanecía se curaba, pero el hombre era paralítico. ¿Cómo iba a ser el primero en tirarse al estanque? Siempre alguien le ganaba. Hasta que llegó Jesús. Jesús le preguntó: ¿quieres curarte? Hace 38 años que estoy aquí para curarme. Quiero curarme. Y Jesús le dijo: toma tu camilla, levántate, anda. Esperó 38 años hasta que se encontró con Jesús. Qué ejemplo de tiempo, ¿no? Bueno, y muy rapidito la última referencia a la pregunta sobre la violencia. Estamos todos nerviosos. Mamá, papá, abuelos, niños, niñas, los arranques de ira de los niños pueden ser habituales. Pero nuestros nervios o los nervios de los otros no justifican maltrato, no justifican violencia. Todo debe ser trabajado con diálogo, con ternura, con humor, y buscar recursos mediadores y recursos inhibidores de la violencia. Nosotros damos algunos ejemplos allí de recursos inhibidores. Un cuentito que dice: mariposa, mariposa, vos me das un golpe, yo te doy una rosa. Ese inhibidor es una manera de parar al otro, como los hippies paraban las armas de Vietnam con una flor. Como Martin Luther King paraba la violencia racial con su prédica de la no violencia. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice la carta a los Efesios.
porque la violencia es siempre incapacitante. Un golpe lleva a otro golpe más fuerte, un grito lleva a otro grito más fuerte y más histérico, y no se para más. Entonces hay que inhibir el desarrollo de eso con algún recurso. Para los que saben hacer reír, el mejor recurso es la payasada, el humor. Pero si no, también alguna salida sorpresiva, y si no, el uso de mediadores. ¿Qué son los mediadores? Los muñecos, los títeres, los juegos sirven para mediar, para entender qué le pasa al otro, para descubrir por dónde le está yendo la emoción y poder ayudarlo. Jesús nos propone que nos volvamos como niños, porque si no nos volvemos como niños, no entraremos al reino de Dios. Quien no reciba el reino de los cielos como un niño, no entrará en él. Volvámonos como niños y desarrollemos la ternura que Jesús nos propone para cobijar a nuestros pequeños. Graciela, gracias. Un tema que me encantaría que amplíes, justo mencionaste los juegos, porque de alguna manera a veces hay niños que no expresan lo que están sintiendo, pero tú en una de las respuestas, tú articulas y trabajas algunos juegos donde el niño puede expresar sus emociones y le ayudemos inclusive a que hable y que nos cuente. ¿Podrías contar un pedacito de esa parte que tú cuentas en una de las preguntas? Bueno, juegos. Lo importante... ¿Pasa? Esto es de Mailé, ¿verdad? Ay, perdón. No, Graciela, está bien, para la parte de los juegos. Muy cortito porque Mailé va también a hablar del tema. De cuentos. Mailé tiene experticia en esta cuestión. No, lo que les quiero decir del tema de los juegos es que uno tiene que situarse para poder jugar como si fuera un niño. Cuando uno juega a las escondidas, no busca esconderse como adulto en un lugar inaccesible. Se esconde en un lugar que permita que el niño lo encuentre, porque si no, no es divertido. No se trata de competir y ganar. Siempre hay que darle un poquito de dificultad para que sea atractivo, pero siempre buscando en el juego la posibilidad del desarrollo del otro. También como volverse entonces Nosotros hemos perdido la habilidad para jugar. Hay que observar cómo juegan ellos y seguirles las maneras para recuperar aquella capacidad que teníamos de juego. Pero una cosa re interesante, como abuela lo digo, es contarle a los chicos cómo jugábamos los mayores cuando éramos niños. Y no solo contárselos, sino después jugarlos, los juegos. Con sus movimientos, con sus rimas si tenían rimas, con sus picardías. Los chicos disfrutan mucho de descubrir que esos adultos grandotes jugaban. Y entonces en esa relación será posible que vivencien, que se autoperciban, que desarrollen el sentir pensar, como se dice, de estar cuidados. Y ese sentirse cuidados integralmente, no solamente porque me dan la comida y el vestido, sino porque además se preocupan por divertirse conmigo y por entretenerse junto conmigo,
es lo que nos hace sentir el cuidado de Dios. Gracias, Graciela. Yo creo que sí, los juegos son el espacio donde los niños son los campeones, conocen mucho más ese ambiente y lo lúdico es su ambiente, ¿no? Como podríamos decir. Ahora sí quisiera yo entrar entonces con Maile. Maile, yo sabía que querías entrar porque ese era un tema también que te apasiona, el tema de los cuentos. Yo sé que tú usaste muchos cuentos en las respuestas. Y cuéntanos, ¿por qué particularmente usaste los cuentos, Maile? Cuéntanos qué crees que está detrás del cuento que puede ayudarnos a escuchar mejor a los niños, sabiendo que a veces algunos no hablan, pero a través de los cuentos podían expresarse. Cuéntanos, Maile. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, ya Graciela también anticipaba, yo quería hablar del juego, pero creo que hablamos bastante, ¿no? Pero quería recuperar antes de hablar de los cuentos, que es un tema tan importante de la niñez. Cuando uno se enfrenta con este texto que acaba de salir, uno supuestamente puede pensar, ¿y la teología y el discurso teológico dónde está? Pero el discurso teológico está atravesado, es decir, la práctica teológica se coloca en este texto en versión de juegos, cuentos, maneras creativas de reconstruir la realidad, ¿no? Y recuperar a Rubén Alves en su libro La teología como juego, un libro hermosísimo, donde dice, ¿y el teólogo acaso su palabra no se construye también con material sacado de fantasía? Su boca no está ligada a los ojos de la fe, al sueño, a la visión. Para Alves, las palabras del teólogo deben tener las marcas del mundo del juego, de la risa y de todas esas experiencias que anticipan. Se fue el volumen, Maile. ¿Hola? Sí, ahí nuevamente regresaste. Ya, mi video sale que está detenido. Ya. Bueno, continúo hablando. Me preguntaba de los cuentos. A mí los cuentos, bueno, primero me atraen porque estudié literatura, así que yo misma soy una enamorada de los cuentos, pero es increíble la cantidad de contenidos que los cuentos tienen en sí. Es decir, cuando recordamos también la Biblia, vemos que la mayor cantidad de literatura en la Biblia es literatura narrativa. Y a través de la oralidad, el pueblo de Israel se cuenta esos acontecimientos históricos que marcaron la vida del pueblo de generación en generación. De modo que en esas historias ellos recordaban no solo lo vivido, sino que lo transmitían a las nuevas generaciones. Y creo que en todos los espacios el arte de contar las historias bíblicas o de contar las historias de fe y cualquier experiencia de la vida cotidiana que haya sido significativa para nosotros y nos haya renovado en la espiritualidad, es una hermosa manera de compartir la vida con los pequeños. La narración, en este sentido, es entendida como un arte ontológico cuyo principal problema es el ser. Siempre que estamos contando cuentos, estamos hablando del ser humano, de sus esencias, de sus problemas, de sus angustias, de sus luchas, de modo que con cada una de las historias se produce una comunicación que enriquece tanto a quien lo cuenta como a quien los escucha. Y en este sentido, un teólogo brasileño, Remy Klein,
ha comentado que existe todo el proceso interdisciplinar que conviven en los cuentos. En los cuentos hay ciencias de la religión, hay teología, hay pedagogía, psicología, antropología, hermenéutica, lingüística. Es decir, los cuentos son un compendio de sabiduría y por eso escogíamos los cuentos para comunicarnos con la niñez. Es un recurso esencial. Y en la narración, y es decir, en el tema también religioso o la pedagogía de la religión o la espiritualidad de la niñez, que es algo a lo que me gusta apuntar más porque me parece que es todavía más abarcador. Las historias contadas son un recurso metodológico esencial para todo esto. En las cosas que compartimos, hay mucho cuento literario y aquí me detengo porque a veces cuando nos relacionamos con los niños y las niñas, queremos depositar toda la Biblia en los niños, en las niñas o las historias bíblicas, creyendo que les estamos haciendo un bien. Es decir, nosotros tenemos que comunicar la espiritualidad cristiana, pero colocar las historias bíblicas tal y como están en los niños y en las niñas sin considerar las edades, los contenidos, puede ser problemático. Es decir, hay historias bíblicas que proyectan una imagen de Dios que los niños no estén preparados para comprender. Es decir, cada edad tiene sus características y cada edad puede asumir comprensiones diferentes sobre las historias bíblicas. Y en este ejercicio que hicimos y en estos auxilios, yo seleccioné 3 historias, por lo menos a las que aludo, que provienen de la literatura. Y ahí me abro un poquito más a que la literatura, a valorar o revalorizar en los espacios educativos de nuestros niños y niñas, en nuestra casa, que la literatura infanto-juvenil tiene valores con mucha claridad que transmite y esas historias también enriquecen la vida de nuestros niños y niñas. Es decir, siempre el niño se está colocando en el rol del protagonista, está decidiendo por los personajes, está sacando lecciones y en todo esto actúa como un sujeto de análisis, un sujeto hermenéutico. Uno de los cuentos que sugería en lo que habíamos, en la producción esta, es El arte de la caligrafía, que es un cuento que nos invita a la constancia, al esfuerzo cotidiano que exige cualquier oficio o arte. Y hay otras 2 propuestas a las que se aluden. Una es La tortuga Manuelita, que lo pueden encontrar en internet y que aparece el link. Una tortuga que se enoja y no sabe manejar el enojo. Y otro libro muy hermoso, muy colorido, que es El monstruo de colores, que también el personaje de esta historia intenta explorar qué es lo que está sintiendo. Y creo que cuando los adultos, los tutores, las madres, todos los que rodeamos a los niños y las niñas, generamos espacios abiertos, espacios de aceptación y de diálogo, es muy importante trabajar el tema de las emociones. Es decir, ¿qué emoción estoy sintiendo? ¿Qué voy a hacer con esa emoción? Si las emociones que estoy sintiendo me están dañando, ¿cómo puedo pedir ayuda? Y en uno de los textos también ayudamos o por lo menos intentamos que los padres y las madres tengan maneras de reconocer
emociones que puedan estarles haciendo daños a los niños y las niñas, como para que puedan tomar la decisión de buscar ayuda, de pedir ayuda de un profesional. Entonces, bueno, esto por aquí con estas historias y el valor que considero que tienen los cuentos para la riqueza y para la construcción de la vida de los niños y las niñas. Maile, gracias. Quiero contarte algo para que nos amplíes aquí, Maile. Tú en una de tus respuestas vas trabajando cuando en Génesis aparece que la tierra estaba en caos y que el Señor estaba ahí, y que de alguna forma empieza a generarse toda una explosión de creatividad cuando el Señor empieza a crear, ¿no? Tú decías que en medio de la pandemia podemos ser creativos y buscar diversas maneras de hacer conexión con los niños y trabajar con ellos. Y uno de los temas es los cuentos. ¿Tú crees que podríamos crear cuentos? Te cuento porque yo hacía, cuando, cuando mis hijos estaban más pequeños, yo creaba algunos cuentos y algunas veces no lo hacía bien. Por eso quiero preguntarle, porque, por ejemplo, les contaba cuentos y a veces hacía la Caperucita Roja cristiana, ¿no? Que oraba para que no ven. Y un momento mi hija me dijo, papá, cuéntame, pero la Caperucita que no era cristiana, por favor, una chiquita. Oye, quería que me cuenten la verdadera Caperucita Roja. Sí, bueno, yo me reí bastante. Pero cuéntame, Maile, ¿cómo podríamos ser creativos? ¿Posibilidades para eso? ¿Y qué cuidados tendríamos que tener en este tiempo? Bueno, en la pandemia tenemos tantas limitaciones, pero también la creatividad puede explotar, ¿no? Sí, yo creo que sí, una de las cosas, vamos a intentar poner mi cámara por acá, perdón. ¿Ya? Estoy muy atrás con la tecnología, pero con un poco de paciencia se consigue. Sí, sobre esto que me preguntabas de los cuentos, cada edad tiene sus cuentos apropiados. Y bueno, hay edades en las que a los niños les gusta que los cuentos sean idénticos, es decir, los preescolares, hay una edad rítmica donde a ellos les gusta aprender y escuchar esos sonidos y esos finales o esos versitos, esas rimas que se repiten. Y hay edades en las que los niños se alejan más de lo repetitivo, que ya les aburre, y comienzan otras etapas. Se habla de una edad rítmica preescolar hasta el primario, de una edad heroica, donde los niños, los héroes de la fe, por ejemplo, y las heroínas de la fe, son comprendidos de otra manera para imitarlos, para seguirlos. En la edad de 7 a 9 años, ya después, a partir de ahí, hay una edad que tiende más a los románticos, es decir, los adolescentes buscan otros temas, el amor, la amistad, la solidaridad. Entonces, en dependencia de cada edad, hay temas, hay diferentes reacciones, ¿no?, que los niños tienen ante los cuentos. Y eso mismo pasa, por ejemplo, con las historias de la Biblia. Es decir, el mayor error de mi vida fue que le conté a mi hermana de pequeña, me pasó igual que usted, entrenándome para contar cuentos, una historia que hablaba sobre el tema de la muerte, y a la semana siguiente la mamá de mi hermana, que no vivía conmigo, me estaba esperando para pensar qué era lo que yo le había contado a la niña, y yo era muy joven y le conté un cuento que no debía contarle, por eso es la alerta. Y la niña hablaba toda la semana acerca del tema de la muerte y cómo se imaginaba la muerte que venía. Entonces, generé un problema serio que a partir de entonces me tomé muy en serio qué cuento se le cuenta, a cuál edad, con qué contenidos. Y con el tema de Dios, como bien decías, ahí hay una parte que yo comienzo hablando un poco del caos. Primero porque esto parte de la experiencia personal, es decir, yo misma me sentí en esta etapa, y a veces me siento igual, en situación de caos, cómo organizar el tiempo, cómo ser maestra, cómo
cómo no violentar los procesos de los niños, como decía Graciela, independientemente de que me sienta mal, qué recursos tengo que tener para no actuar con violencia, para escuchar, tiempo para jugar. Entonces, yo creo que con la niñez también nosotros tenemos que explorar otras imágenes de Dios acorde con los niños y las niñas. Y a veces exploramos mucho un Dios que castiga, pero no exploramos un Dios que crea, que inventa nuevas maneras de hacer, un Dios que reinventa de la nada. Entonces, cuando exploramos desde más pequeños la creatividad, eso llega a un momento que no hay que estimularla, que los niños tienen propuestas increíbles. Y sobre el tema de contar cuentos, bueno, inventar los cuentos. Hay un ejercicio que Graciela ya dijo, comparte en su texto, que son personajes, situaciones, y a partir de ahí, por ejemplo, recrean las historias. Se puede hacer todo tipo de ejercicios para inventar historias. Hay un texto muy hermoso que sugiero y lo pueden buscar en internet, que se llama Gramática de la Fantasía, de Gianni Rodari, que propone ejercicios para estimular la creatividad, por ejemplo, en los niños y las niñas, con palabras, inventar historias. Y una vez que los niños son más propositivos, son creativos, bueno, su capacidad hermenéutica, de análisis, de empática aumenta en muchos sentidos. Es una riqueza que podemos dejarle a los niños y las niñas. Maile, muchas gracias. Riquísima ahí ese aporte también. Juan José, entonces quisiéramos de repente cerrar contigo esta rueda de preguntas y ver las preguntas que tiene la audiencia. Desde el quehacer teológico y la acción pastoral, ¿cómo has visto esta experiencia, Juan José, de responder a preguntas provenientes de actores como los niños y niñas que históricamente no siempre han sido considerados como tales, ¿no? Actores teológicos o pastorales, pero que ahora intencionalmente como movimiento estamos tratando de escuchar y amplificar su voz? Desde tus tres preguntas, esas preguntas que te hicieron, las que decían, esto es un castigo de Dios, el coronavirus es un castigo de Dios, si mis padres se mueren, ¿a dónde van? ¿Van al cielo o no? Y preguntas muy interesantes que tú nos puedes compartir. ¿Qué reflexiones tienes sobre este diálogo en medio de estas ansiedades y miedos y preocupaciones e interrogantes difíciles que los niños y niñas tienen en medio de la pandemia? Sí, mira, yo creo que hay algunas cosas que son muy importantes, creo yo, tener presentes, o voy a decir recuperar de alguna manera. Así como la educación, en términos de la educación escolar ha sido en algunos casos, en muchos casos, puesta exclusivamente en manos de los docentes o de la institución escolar, y muchas veces los padres nos desentendemos de eso. Y hoy en la pandemia, nuevamente, los chicos han vuelto a estudiar en la casa, con los padres adentro, en la casa, y nos hemos encontrado con varias situaciones en las que no se trata de la información o el conocimiento como depósito, sino de que no hemos tenido la vocación ni hemos dado el acompañamiento a nuestros hijos en lo que ellos van aprendiendo en la escuela. Y en esas concepciones, a veces en el mundo evangélico, de dos mundos, ¿no? Paralelos, pero que diferentes, ¿no? El mundo secular y el mundo sagrado, nos hemos entendido que creemos que en la escuela no se abordan temas que tienen que ver con la fe de los niños y que van a influir en sus vidas. Eso es un grave error. Y por otro lado, pensamos que en la iglesia, solamente en la iglesia se habla de esos temas, y eso tampoco sucede. Entonces, yo creo que acá, cuando pensamos en el sujeto teológico, el niño, como dijo bien Graciela, es un niño, es un sujeto, o la niña, son sujetos teológicos. Claro, si nosotros tenemos una mirada determinada, qué sé yo, adultocéntrica, o fundamentalmente racionalista, o ciertas racionalidades de la teología, claro, vamos a decir, el niño no hace teología. Y no solamente eso, sino que vamos a pensar que los padres tampoco tienen responsabilidades en la educación teológica de sus hijos, ¿no? Claro, ya la palabra teología por ahí, para muchos de los que estamos aquí, suene a difícil o a complicado o a algo abstracto, o vayas a saber por la experiencia que hayan tenido sobre la teología,
o por la experiencia que no han tenido y que necesitaríamos tener. Entonces, yo creo que acá estamos, una de las cosas que con este material se propone es que eh, no voy a decir que volvamos a la casa como el único lugar o el principal lugar de hacer teológico. Vivimos en una sociedad muy diferente a la del siglo I, del Nuevo Testamento, y no voy a proponer cosas que no se van a suscitar, que no se suscitan en la realidad de muchos. Quizás sí de algunos niños de familias eh, con ciertas condiciones favorables, pero muchos de ellos pasan más tiempo afuera, en el barrio, con abuelos, con amigos, en situaciones de calle o con otros amiguitos que con los mismos padres. Entonces, también era importante escribir esto pensando en que aquellas personas que iban a interactuar con ellos asumieran ese rol y tuvieran un material en el que quizás no, en el que quizás contaran solamente con unos pocos minutos para estar con ellos, porque no se va a tratar, es muy posible que muchos padres y madres no tengan ni la vocación o quizás no tengan tiempo, ni la estructura, el lugar para poder leerle estas cosas. Entonces, eh, esto está pensado también para otras personas que quieren leer, quieren reflexionar para sí y quieren compartir con ellos. Entonces, son sujetos teológicos, ¿no? Ya no solamente aquel que comparte la pregunta o la respuesta, sino también los niños, obviamente, que están haciendo una reflexión. Y una de las cosas que yo estaba pensando es que yo creo que esto cuando se plantea como preguntas de los niños, no hay que pensarlo como preguntas infantiles en el sentido peyorativo del término, ¿no? Como, es la pregunta de aquel que no sabe hacia aquel que sí sabe, ¿no? El adulto que le va a decir las cosas que el nene no sabe. Y acá creo que yo creo que una de las cosas que ha sido mi experiencia, por lo menos al escribir estas cosas, ha sido tratar de romper eso de aconsejar o sugerir a las personas que van a responder estas preguntas tan complejas, asumir la complejidad de la pregunta, porque el adulto tampoco tiene claro qué decir, porque para sí, ni para sí mismo, ni para otros adultos. O sea, esto no es difícil porque los niños, porque es difícil explicárselo a los niños, ¿no? Es difícil explicárselo a los adultos. O sea, es una pregunta difícil para todos. Y cuando la plantea el niño o la niña, todavía es más difícil, y creo yo, porque quizás muchos de sus prejuicios o las preconcepciones que tenemos ya instaladas con una reflexión dogmática, doctrinal, que a veces en la iglesia, en algún perfil de iglesia tiene, que son muchas en América Latina, ya no nos permitimos hacernos, ¿no? Porque está mal hacer esa pregunta, ¿no? Me encantó el comentario que hacía hace un ratito Mailé sobre su hija, que miraba el sol y se atrevía, fíjate, en un espacio, ¿no? Donde la doctrina y están así, pero a los niños lo hubieran reprimido, le hubieran dicho, no, ¿qué estás diciendo? Es una herejía. Entonces, ese es otro elemento que es muy importante, yo creo, y en cualquier quehacer teológico es asumir que el niño y la niña hacen teología y que nosotros necesitamos aprender en un diálogo con ellos. Esta pregunta la levantan para ambos, o para el grupo, donde hayan adultos y niños, y pensar también que posiblemente ya el adulto venga con toda una, ¿no?, estructura muy rígida y dura que no le permita oír a Dios a través de las reflexiones que despiertan los niños y las niñas, ¿no? Eh, Otra cosa que me parece muy valiosa en esto de pensar a Dios teológicamente es discernir de dónde proviene la pregunta. Hay preguntas que a veces son el primer disparador nada más, ¿no? Y si uno tiene como automático el dar respuestas, no va a escuchar realmente, no va a oír, no va a ver, no va a oler, no va a sentir el ambiente de dónde surge la pregunta o hacia dónde van. Quizás el niño lo intuye también y uno necesite el diálogo para poder ver qué es lo que realmente están preguntando, ¿no? O vamos a ver qué diversidad de preguntas surgen a través de esa y que también son muy importantes para ellos. Ya lo han hablado Graciela y Maile con tiempo el tema de la dedicación y el tiempo, pero en cuestiones teológicas me parece que es muy importante. Acá yo creo que estas preguntas deberían de confrontar al adulto en su forma de hacer teología, que es adultocéntrica, ¿no? Bastante autoritaria, suele ser bastante autoritaria, poco dialogal, no muy humilde, ¿no? Siempre confundimos firmeza con dogmatismo, a veces un poquito de insensibilidad, ¿no? Y en la que por ahí un no sé
es la mejor respuesta teológica que se puede dar y que refleje bien ¿no? la presencia de un Dios que siempre es mayor que nosotros y a que nosotros constantemente estamos discerniendo. Yo creo que está bueno decirle a los chicos de vez en cuando, voy a decirlo bien, decir cuando no sabemos, decirle que no sabemos, ¿no? Y decirle, por ejemplo, la misma pregunta me hago yo. Y comenzar a compartir con ellos, por ejemplo, algunas cosas, quizás certezas que tenemos, cosas en las que hemos confiado en nuestra historia, en nuestra vida, eh, y, y que quizás un mensaje teológico que sea muy fuerte sea aquel discurso, aquel mensaje que se comunica a través de la encarnación. Es decir, nosotros, si estamos hablando en este contexto, en estas preguntas, ¿no? Para no divariar y irnos a hablar, de ponerme a hablar de otras cosas, está bueno, por ejemplo, que en este contexto de las preguntas que estamos tratando, encarnar el cuidado de Dios a través de que ellos perciban nuestro cuidado. Por ejemplo, al responderles, al volverles a preguntar, a tomar tiempos, como decía Graciela, ¿no? Los tiempos del niño y los tiempos de uno también, que ellos perciban, ¿no? Que uno realmente está tomando en serio su pregunta y que le está dedicando tiempo a poder procesar lo que se está planteando para preguntarlo. No necesariamente en el preciso momento, quizás volver otro día, si se da la oportunidad, si se puede hacer, y volver a charlar con aquel niño o niña o con el grupo de niños que está para volverle a plantear el tema y decir, mira, ¿sabes qué? Estuve pensando sobre lo que vos me preguntaste la vez pasada porque me pareció muy importante. ¿Ves? Fíjense, solamente ese gesto ya refleja que el niño lo están tomando en serio, ¿no? Y en ese sentido yo creo que también el encarnar va a tener que ver con esto de tomar en serio la pregunta del niño, ¿no? Es decir, la pregunta teológica. Es Dios quien nos está invitando a reflexionar, a pensar, ¿no? En Él, en su obrar, en cómo nos acompaña en una circunstancia como esta, a través de la pregunta de un niño que desde su vulnerabilidad muchas veces refleja la habilidad de Dios también y su vocación, ¿no? De estar al lado nuestro, ¿no? Es Jesús de Filipenses capítulo 2 que se hace siervo y el siervo más humilde para estar con nosotros. Entonces, yo creo que ese discernimiento teológico lo tenemos, a ver, somos convocados a desarrollarlo todos y tratar de romper con algunas estructuras, como ha estado mencionando también Maile y Graciela. Uno que nos ha ayudado mucho es Alves, justamente, y otros teólogos más actuales que están trabajando mucho, ¿no? El tema de construir, de trabajar desde diversidades, ¿no? Desde las complejidades de la vida, un pensamiento teológico en la cual con los niños nos vamos a encontrar muy a gusto y, por ejemplo, nos podemos cuidar de no generar ciertas estructuras rígidas, ¿no? Que no les permitan, por ejemplo, ver, hacer la pregunta y estar en espacios saludables, amigables, tiernos, en las que ellos se sientan a gusto, preguntando, comentando, donde ellos puedan percibir que su pregunta es tomada en serio, en donde no hay un desprecio afectivo, ¿no? Como diciendo, miran, a veces uno, no sé si lo han visto, pero o sea, nos pasa muy seguido que por ahí uno, al sentirse mal, por ver el dolor quizás o la situación de que hay detrás de la pregunta del niño, uno enseguida dice, no, pero quédate tranquilo, todo va a estar bien, ¿no? Vieron, uno va a la respuesta rápida, la respuesta que calma, supuestamente, pero lo que hace es que el niño quizás se guarde la pregunta y dice, no, 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 bueno, porque como dijeron una de mis compañeras, que no pregunte o que no reformule la pregunta no significa que tiene resuelto el asunto. Sucede que quizás, posiblemente, sienta que no está en un espacio cómodo para un quehacer teológico, lo digo yo de esta manera, ¿no? Pero para una reflexión, para una pregunta en la que se tome en serio lo que está haciendo y en la que se respete sus puntos de vista, sus emociones y todo. Entonces, es otra cosa que tiene que ver mucho con el quehacer teológico en las familias y en las iglesias, sobre todo en aquellas de corte un poco más rígido, porque, ¿sabes qué? No se considera al ser humano como un ser holístico, sino que se piensa que el quehacer teológico tiene que ver con un cúmulo de ideas que hay que cumplir. Entonces el niño viene con preguntas y al niño se le da respuestas también, ya preestablecidas. Este material yo creo que si algo va a despertar, por lo que he leído de los tres,
es a tener un quehacer, un abordaje del tema desde un lugar mucho más empático, ¿no? Menos adultocéntrico del que normalmente se tiene con los niños, y por otro lado, en la que se vea esto como un recorrido, ¿no? Y no como un manual de respuestas a preguntas, ¿no? Puntuales, sino que sea más bien una apertura, con algunas fórmulas particulares. Yo particularmente he enfatizado el elemento del cuidado de Dios, ¿no? En medio de un contexto como este. Eso fue lo que me pareció que era más importante. José, gracias, hermano querido. Maile, Graciela, una bendición escucharles. Gracias por el aporte. Yo sé que ha sido una tarea titánica ahí sistematizar todo esto, pero el aporte creo que va a ser muy rico. Hay cantidad de preguntas que yo les voy a invitar, se las vamos a enviar a ustedes y a ver si las podemos ir respondiendo gradualmente. Son varias, muchos del juego, del cuento, a qué edades, el tema de cómo hablarle a Dios a niños pequeños. Bueno, quisiéramos darle las gracias a todos los que nos han escuchado. Ya Lisbeth nos está diciendo que tenemos que ir ya pasando a la otra parte, pero solamente agradecerles a ti, Graciela, Maile y Juan José por todo el trabajo que han hecho y un aporte muy rico, creo que para la iglesia y para las familias. Creo que con eso quedamos ahí en las preguntas. Nos comprometemos a responderlas, Lisbeth. Dios te bendiga, Lisbeth. Gracias. Estaba expectante de las respuestas, pero qué bueno que tenemos el compromiso, por favor, de Maile, de Graciela, de Juan José. Les estamos sacando en vivo, Enrique, el compromiso. Eso ya entonces nos dice que sí, que lo van a hacer. De verdad que explotaron las redes en preguntas, el Zoom, así que yo quiero más bien ahí decir disculpas participantes porque no tenemos la respuesta ahorita, pero lo vamos a hacer compartiendo en nuestras redes, por el correo. Gracias Enrique, gracias Juan José, gracias Mailey. Y no me quiero ir, por favor, sin antes terminar me regalan los participantes unos 10 minutitos más para cerrar, porque queremos de todas maneras tener un tiempo después de agradecer, de gratitud, ¿verdad? Estamos en un tiempo de celebración, recordemos eso, y queremos agradecer y quiero unas fuertes palmas y reacciones para Graciela de Vita. Gracias por tu contribución al brindar respuestas a la niñez a través de la guía. Las niñas y los niños preguntan, niñez, teología y pandemia, la guía pastoral. Gracias, Graciela, por esa contribución. Quiero agradecer a Maile también por todo su aporte, por todo lo que ella nos ha compartido y la dedicación que le ha puesto. Aún en medio de las dificultades, ¿verdad? Vamos a recordar mucho este proyecto porque ha superado estas dificultades de conexión, pero gracias, muchas gracias, Maile. Juan José, tu aporte, tus estudios, tu experiencia, tu pastorado le ha acompañado a este tiempo, a este proyecto y gracias por coordinar también el proyecto. Muchas gracias, Juan José. Y no me quiero ir sin antes dar gracias a Enrique Pinedo. Gracias, Enrique. Aprovecho este tiempo para agradecer todo el tiempo que tú dedicas al servicio de la niñez, más allá del movimiento, pero en esta oportunidad por todo lo que has realizado durante el transcurso de los 20 años del movimiento con la niñez y la juventud. Haber liderado durante mucho tiempo la presidencia del Consejo Directivo es valiosísimo. El que tú tengas la historia el día nos motiva y nos anima y nos da esperanza. Muchas gracias, Enrique. Este tiempo es un tiempo para agradecerte, agradecer más bien también a los que te acompañan, a tu familia, a tu esposa, que siempre están comprometidos con temas de familia. Muchas gracias por eso, Enrique. Muy amable a los 4 por este tiempo, por esta riqueza de diálogo. Ya lo van a leer en todos los comentarios. De verdad, fuertes palmas para ustedes, ahí sus reacciones. Sé que no podemos escuchar todas las palmas, pero ahí están. Muchas gracias. Ahora no sé si alguien quiere decir una palabra, quizás puedo habilitar el micro para los ponentes, no quiero cortar nada. Pueden hacerlo si gustan. Me parece que hay algo que estaría bueno, es que se mencionó también, es sobre el tema de los estudios bíblicos o desde la niñez, ¿no? Que yo creo que algo que veníamos charlando al principio,
sobre las investigaciones que se estaban haciendo era justamente observar ya no solamente a los niños trabajando sobre textos, analizando los textos, sino cómo los textos bíblicos también fueron formados desde grupos humanos en la que niños participaban, ¿no? Hay muchas historias bíblicas que tienen rasgos de participación de infantes. Yo creo que la exégesis bíblica debe eso también, para que no sea solamente sujetos en términos de quienes leen o de quienes se habla, sino también como quienes forjaron las mismas escrituras. Esto sería un paso muy valioso, creo yo, para poder seguir abordando o aprendiendo de ellos, con ellos, ¿no? Sobre lo que es la revelación divina y sus enseñanzas para nuestro tiempo. Tomamos nota, Juan José, claro. Gracias, Juan José. Con ellos, creo que eso nos motiva, ¿verdad? Con ellos. Gracias, muy amables. Ahora me quiero dirigir, por favor, gracias por este tiempo, me quiero dirigir a los participantes que han estado presentes, compartiendo en las redes y también dentro del chat del Zoom. Por favor, si desean más información sobre cómo participar de las siguientes conferencias, pueden encontrar preguntas y respuestas en nuestra página web. Allí está. O si no, también pueden dirigirse al correo de info@. Recuerden que al final vamos a tener una encuesta, les va a llegar una pregunta para que la puedan responder y decir presente, sea que hayas estado por Zoom, sea que hayas estado por Facebook, sea que hayas visto por YouTube. Por favor, la encuesta hazle un clic a esa encuesta y responde esa pregunta. Así podrás ser parte de esta serie de conferencias, de ciclo de conferencias, mínimamente de 6, para recibir la certificación. Y recuerden que hay todavía opción a poder inscribirse hasta la otra conferencia, porque nos encontramos el lunes 19 de octubre. Este lunes en el mismo horario. Ternura y niñez, una crianza para la vida. Así que les esperamos. Recuerden, separen la agenda, sea que nos sigan por Facebook o nos sigan por el Zoom o por el YouTube. Les esperamos. Entonces, gracias. Nos vemos el lunes 19 de octubre en el mismo horario. Muchas gracias, Enrique, Graciela, Juan José, Maile y a todos los participantes que han estado presentes en esta tarde. Muy buenas tardes.